Así que vamos a poner atención. Hace cerca de un mes y medio, estuve hablando acerca de por qué hay que hacer sacrificios, por qué hacía sacrificios. En aquel tiempo nos basamos en el libro de Job y vimos cómo Job hacía sacrificios a Dios por su casa, por su familia. Pero vino un día el enemigo y se llevó todas las bestias, los corderos, las vacas, hermanos, y lo dejaron sin nada, ya no pudo hacer sacrificios Job. Y pasó el tiempo en el cual fue probado Job. Después, más adelante, vemos que sus amigos le trajeron los sacrificios y le trajeron los borregos, las vacas, y pudo hacer sacrificios, y Dios empezó a restaurar la vida de Job y también a devolverle, y le devolvió 2 veces más de lo que él tenía. Él tenía 3,000 yuntas de bueyes, 3,000 camellos, 3,000 asnas, dice la palabra de Dios, 6,000 ovejas, pero Dios dice que al último le regresó al doble, porque así estaba escrito en la ley de Moisés, que Dios, que el enemigo te iba a robar, pero Dios te iba a hacer que te lo regresaran 2 veces lo que el Señor le había prometido a Job. Ahora vamos a ver acerca del sacrificio de la sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a basarnos aparte en el Antiguo Testamento, porque es así el sacrificio en el Antiguo Testamento, mi hermano, es para que usted vaya entendiendo y comprendiendo el privilegio que tenemos de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces, la importancia, hermanos, de andar en la luz y tener comunión. La iglesia es para eso, para tener comunión unos con otros. Si decimos, dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la palabra de Dios no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice el 9, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, mis hermanos, ese es el privilegio que tenemos acerca de la sangre del Hijo de Dios, pero está condicionada, mi hermano, versículo 7, que andemos en luz, dice la palabra de Dios, como Él está en luz, y que tengamos, ¿qué? Comunión. ¿Y la comunión dónde la va a tener? Pues lógicamente con los hijos de Dios, ¿verdad? Aquí va a tener comunión usted, mi hermano, pero también usted debe aprender a perdonar al hermano y usted también pedir perdón. Igualmente, cada uno de nosotros tenemos que tener ese gran privilegio, mis hermanos. Así que una casa, una vida con un estilo de vida, hermanos, carnal o mundano, está propenso esa casa, esa persona a ser posesionada o influenciada por espíritus inmundos. Así que hombres, mujeres que se gobiernan por los deseos de la carne, también tienen un gran problema, mi hermano, mi hermana. Así que estas personas pueden tener espíritus lujuriosos, espíritus también, mis hermanos, de sodomía, algunos hombres, a otras mujeres, espíritus, pues, hermanos de lesbianismo. Igualmente, mis hermanos, espíritus jezabélicos pueden venir sobre ese hombre o esa mujer. Así que es importante, mis hermanos, mantenernos. Solo el poder, óigalo bien, quien haya practicado ciertas cosas y en la casa también se haya practicado ciertas cosas, mis hermanos, que desagradan y deshonran el nombre de Dios, solo el poder de la sangre del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, puede limpiar y perdonar esos hombres y limpiar la casa también de su hogar. Por eso la palabra de Dios nos dice, y no traerás, dice la Escritura, Deuteronomio capítulo 7, versículo 27, 28, 29. No traerás a tu casa, dice, el anatema, ¿verdad? De todo lo vas a aborrecer. Y habla acerca de la idolatría principalmente, porque somos, hermanos, ciertos hombres y mujeres que pues llevamos cierta idolatría y tenemos ciertos deseos de honrar a esos ídolos muchas veces. Así que, mi hermano, usted lo tiene que destruir y desaparecer. Ahora estuve en esta semana en una casa, y en esa casa le dije, tienen que sacar ese muñeco, le dije, es San Ramón, el muñeco, ¿va? Lo tienen que sacar, le dije.
porque es idolatría. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 7, versículo 27, 28, 29, dice la palabra de Dios que si tú lo tienes aquí, tendrás anatema, vendrá maldición sobre tu casa. Y no regalarlo. Lo vamos a vender, no, lo tienen que destruir, no regalarlo. Porque hace cuenta que le pasas a aquel hombre o aquella persona la maldición, le digo. Así que tienen que destruirlo totalmente. Así que no tenían que haberlo comprado ni haberlo traído a su casa. Así que si quieren la bendición de Dios, tienen que obedecer la bendita palabra de Dios. Amén. Así que desde el Antiguo Testamento se hacían que sacrificios de sangre, mi hermano, mi hermana, con corderos, bueyes, carneros, dice la palabra de Dios, con palomas, tórtolas. Y la palabra de Dios nos dice en Éxodo capítulo 12, dice el versículo 5 y 7, mis hermanos, que Dios iba a liberar a Israel del ángel destructor. Si ellos, hermanos, si las personas obedecían y sacrificaban los corderos. Versículo 5, el animal será de ese sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta, dice, 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y lo pondrán en los postes, en el dintel de las casas que lo han de comer, dice. Y aquella noche comerán la carne asada del fuego, panes sin levadura con hierbas amargas. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino que asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, dice. Versículo número 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y la sangre, dice, será ¿por qué? Por señal donde vosotros estéis. Y de esa manera dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día será que en memoria y celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Así que el ángel exterminador iba a pasar. El ángel de la muerte iba a pasar, pero tenían que tener la marca de ¿qué? Diga conmigo, de la sangre. De la sangre. ¿Dónde? En los dinteles de la casa. Allá en los marcos de la casa tenían que agarrar y poner, ¿verdad? Tenían que tomar el hisopo y agarrarlo y rociar esas partes con la sangre. Por fe lo tenían que hacer, mi hermano y mi hermana, basado en la bendita palabra del Señor. Y de esa manera Dios iba a evitar que hubiera mortandad, le dice, dentro del pueblo de Israel. No iba a haber mortandad, no iba a haber muerte, mi hermano o mi hermana, porque esa sangre iba a estar ahí, hermanos, en cierta manera cubriendo, porque había obediencia, obedecieron al Señor. De esa forma, de esa manera, ellos fueron librados de que el ángel exterminador, el ángel de la muerte, matara al primogénito de cada familia hebrea. Así que en los tiempos del rey David, también hubo un sacrificio, hermanos. Era para detener también, mi hermano, el ángel de la muerte. Y también iba a llegar, hermanos. Ese día iban a matar, ya habían muerto 70,000 hebreos, mis hermanos. 70,000 hebreos. Como una plaga había llegado y había matado 70,000. Vaya conmigo hoy más adelante allí el capítulo de Crónicas. Primera de Crónicas, mi hermano y mi hermana. Ahí más adelantito, de Segunda de Reyes. Muy bien, Primera de Crónicas, capítulo 21. Dice el versículo 15, la palabra de Dios nos habla y nos enseña acerca de lo que el rey David iba a hacer, ¿verdad? Y eso fue porque David cometió un error. Y ese error que cometió David fue censar al pueblo. Y por causa de ese censo, Dios se molestó con David y le dijo, escoge, le dijo, va a haber 3 cosas que puedo hacer en contra tuya porque por cuanto cometiste este pecado, le dijo Dios al rey David. Uno, le dice el Señor, puedo mandar una plaga, puedo mandar una invasión de las naciones por 3 años, o puedo mandar el ángel exterminador y matar, que caiga en las manos tuyas, le dijo el Señor a David, ¿verdad? Y cuando cayó en las manos del Señor, hermanos, envió al ángel que iba a destruir y destruyó y mató ¿a cuántos? 70,000. Dice en versículo 15, 21:15, y envió Jehová al ángel de Jerusalén
el ángel a Jerusalén para destruirlo. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ormán. Y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, cubiertos de cilicio. Así que miraron el ángel, dice que estaba entre el cielo y la tierra. O sea, en los aires estaba el ángel, y cuando lo miraron estaba con una espada que desenvainada. Esto quiere decir que Dios estaba trayendo juicio por el pecado del rey David. Y por ese pecado no era el pueblo, era David. Pero Dios, de una forma u otra, le hizo entender que el pecado de él, porque era la máxima autoridad, mi hermano y mi hermana, iba a traer problemas y dificultades, y trajo problemas y dificultades, y murieron 70,000 personas. Si quiere leer esa parte toda completa, después léalo. Primera de Crónicas, capítulo 21. Y dice la palabra de Dios más adelante, mi hermano. Dice la Escritura, cuando el ángel le dijo lo que tenía que hacer, y tenía que hacer un sacrificio, y fue ante Omán. Omán respondió a David: toma para ti lo que tú quieras, porque fue a pedirle las ovejas y los animales para hacer sacrificio de David. Y entonces David, el rey, versículo 24, dijo, entonces el rey David dijo a Omán: no, sino que efectivamente te lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni voy a sacrificar holocausto que nada me cueste. Óigalo bien, mi hermano, ni voy a sacrificar holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Omán, por aquel lugar, y dio David por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Lo regresó de vuelta al reino de Dios, mis hermanos, y el ángel dejó de matar, de traer esa plaga de muerte. Pero ya habían caído, ¿cuántos? 70,000. 70,000 hombres habían caído, mis hermanos, en aquel tiempo, en los tiempos de David, por causa del pecado de David. No fue el pecado de la nación, sino era el pecado del rey David. Aquí la importancia de la cabeza del hombre, mi hermano, en su casa, en su hogar. Cuando el hombre peca, mi hermano, dentro de su casa, dentro de su hogar, está más propenso a traer Dios algún tipo de juicios, o alguna reprensión, o algún tipo de disciplina. Y pueden venir de muchas formas y de muchas maneras. En este caso hubo muerte, mi hermano y mi hermana, pero puede venir enfermedades, pueden venir problemas también con los hijos, con las hijas, mis hermanos, pueden venir problemas económicos. De muchas formas Dios no va a tratar de llamar la atención a cada uno de nosotros, que lo que hicimos estuvo mal, y que la única manera, dice la palabra de Dios, en lugar de irte, retirarte, de dejar de congregarte, tienes que venir, dice el capítulo 1, versículo 7 del libro de Primera de San Juan. Si andas en luz, como Él está en luz, debes de venir y tener comunión los unos con los otros, y la sangre maravillosa del Hijo de Dios te hará, dice, te limpiará de todo pecado. Así que es importante, mi hermanos, la maravillosa sangre del Cordero de Dios. Así que David sacrificaba, ¿qué? Sacrificó, hermanos, animales, y detuvo una plaga que estaba destruyendo parte de Israel, o vendría a ser más fuerte si no sacrificaba animales. Tenía que ser obediente al rey David. Así que de esta forma, de esta manera, se practicaba, mis hermanos, en el Antiguo Testamento. Dios ordenó en Éxodo capítulo 29, versículo 39, que iban a sacrificar un cordero en la mañana y en la tarde. Hermanos, entonces Jehová habló al ángel, dámelo ahí, por favor, Éxodo 20, 29, 32, hermano Samuel. 22, 39.
perdón, 29, 39, 29, 39. 29. Léalo conmigo. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro. Muy bien. Vas a ofrecer, ¿qué quiere decir? Tienes que comenzar el día con un sacrificio. Y tienes que terminar el día y empezar la noche con otro sacrificio. Para que el Señor te guarde y te proteja y te cuide. Y no solamente a ti, sino a ti también a tu casa. Era lo que Dios le decía a Israel. Entonces, ¿qué nos va a ayudar, hermanos? Dice la Biblia que nuestra comunión con Dios debe ser diaria, continua, mi hermano. Y esa comunión debe de ser, ¿para qué? Para comenzar nuestro día con el Señor. Tienes que ofrecer algo al Señor, mi hermano. Probablemente un sacrificio ¿de qué? De levantarte temprano, de orar temprano. Y antes de dormir, igual empezar a orar al Señor ya antes de dormir. Ese es el sacrificio que tal vez tú tienes que hacer en este tiempo, mi hermano y mi hermana. Y ante todo, como decíamos ahorita en el estudio, mi hermano y mi hermana, ver nuestra vida, nuestro corazón, que estaba dando el estudio que está dando nuestra hermana Elizabeth, ver en nuestras vidas, nuestro corazón, qué es lo que nos falta, en dónde tenemos que crecer, qué es lo que tenemos que dejar, que abandonar nosotros, carnalmente o mundanamente, mi hermano y mi hermana. Así que el pacto, dice de la redención, ahora el pacto de la redención que Dios hizo con nosotros, llamado ¿qué? Salvación. ¿Vino a través de quién? Del Salvador, vino a través del Hijo de Dios. Por eso es importante la Santa Cena. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cada vez que tomes este vino, dice el Señor, ¿verdad? Dice, porque este vino que representa el nuevo pacto, ¿en qué? En mi sangre. Este vino representa el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que bebieras y comieras este pan, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces, ¿cómo lo debemos de hacer? Dice la palabra de Dios. Y el capítulo 11 de 1 Corintios te dice, ¿va? ¿Cómo lo debes de hacer? Tienes que limpiarte, santificarte, orar, mi hermano, y renunciar a las cosas que te están perjudicando humanamente, carnalmente o socialmente, familiarmente. Mi hermano, puede ser un lenguaje, puede ser, mi hermano, una actitud egoísta, egocéntrica, puede ser rebeldía a la palabra de Dios. Decíamos ahorita hace rato, ¿va? Dios te manda a hacer algo, pero tú no quieres hacerlo. Dios te pide que hagas algo, viene en tu vida, en tu mente, que tienes que hacer algo para el reino de los cielos y no lo haces. Eso es rebeldía, hermano. Y si tú no vienes y participas y te arrepientes, entonces, ¿qué hace el enemigo? Dice la palabra de Dios, y no des lugar al diablo. Estás dando lugar a Satanás y estás dando lugar a los espíritus inmundos, mi hermano, te van a atacar. Porque eso se habla que se tiene que abrirte una puerta. Y esa puerta, mi hermano, te va a dañar y te va a perjudicar. Así que eso es súper importante, mi hermano. En el Antiguo Testamento dijo el Señor, para la redención del nuevo pacto, ¿verdad? Tenía que haber venido por medio del Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, 5 dice la palabra de Dios. San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 5, habla y nos dice, mi hermanos, dice la palabra de Dios que el que no nace de nuevo no va a poder ver el reino de Dios. El que no naciera de nuevo no va a poder ver y no va a poder entrar al reino de los cielos. Entonces, en el pacto de la redención, el hombre tiene que nacer de nuevo, tiene que tener un nuevo nacimiento, ¿va? Dice, el que no naciera de agua y de qué? Y de espíritu, tiene que nacer de agua y de espíritu, mi hermano y mi hermana, el hombre, ¿va? Entonces, la palabra y agua se refiere a la bendita palabra de Dios y se refiere a la promesa que Dios le dio a Abraham, porque dice que en la simiente de Abraham, o sea, Isaac, en Isaac serán benditas todas las ¿qué? Las naciones. No iba a ser en Abraham, sino en quién? En Isaac. En Isaac iban a ser, porque en Isaac iban a tener dos hijos, que uno iba a ser llamado Jacob y el otro, ¿cómo se llamaba? Saúl. Y Saúl y Jacob, hermano, que era el primogénito, falló el primogénito. Vendió la primogenitura por un plato de ¿qué? De comida, dice la palabra de Dios. Y él vendió la primogenitura, que era el primogénito, y se la pasó ¿a quién? A Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, entre ellos un hijo llamado Judá.
mis hermanos, y de la tribu de Judá, ¿quién viene? Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿de quién iban a ser bendecidos? Dice de Isaac. Y hermanos, porque iban a ser 2 hijos, y de ahí iban a ser las 12 tribus de Israel. ¿De quién? De Jacob. Jacob iba a ser ahora el que iba a tener la oportunidad, por eso Dios le cambió el nombre a Jacob. Ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Ahora te llamarás Israel, le dice, ¿va? Y le cambió el nombre, porque Jacob simbolizaba, ¿qué? Trinquetero, usurpador, hermanos. Era un trinquetero y era un usurpador, Jacob. Así que, mis hermanos, por eso es importante saber y conocer la bendita palabra de Dios. Así que el pacto de la redención, mi hermano y hermana, llamado salvación, viene a través de ¿quién? De Jesucristo. En la simiente Jesús, no dijo en sus simientes, sino en tu simiente, ¿verdad? En la simiente, de acuerdo a Gálatas capítulo 3, es lo que nos dice. Así que Hebreos capítulo 9, versículo 23, vamos a leer. Vamos a leer del 22. Vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 9, 22. Y la palabra de Dios dice así: casi todo es purificado, dice, según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. Así que la remisión simboliza, hermanos, un pago. Se hizo un pago por nuestra salvación. Pero el pago fue la sangre del Hijo de Dios, la sangre del Cordero. Se hizo ese pago por usted y por mí también, ¿verdad? Y por eso tenemos acceso y tenemos la oportunidad y el privilegio de poder llegar al reino de los cielos, mi hermano, mi hermana. Así que, fíjese lo que se dice el 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos, porque las cosas naturales eran purificadas, ¿por qué? Por animales. Llegaba el sumo sacerdote, tomaba el hisopo y estaba rociando, mis hermanos, lo que viene siendo la mesa del propiciatorio, el arca del pacto, estaba rociando, esas eran las cosas naturales. Pero cuando Cristo murió y resucitó, su sangre la llevó y la entregó al Padre Celestial y roció las cosas, ¿qué? Celestiales. Entró en ese lugar como el sumo sacerdote. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, ¿ante quién? Ante Dios, mi hermano. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con su sangre. Eso hacía el sacerdote aquí en lo natural, digamos en lo natural. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, dice, por el sacrificio de sí mismo para quitar el medio del pecado. De la manera que está establecido por el hombre que muere una sola vez, después de esto el juicio. Así también Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación al pecado, para salvar a los que en Él esperan. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Presentó su propia sangre. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos limpiados y perdonados ante el Padre y fuéramos recibidos, mis hermanos, delante del Padre. Y de esa forma, de esta manera, usted y yo tenemos que ahora acceso a la presencia del Padre Celestial. Y esa es la forma en que Cristo hizo o llevó a cabo el sacrificio. Así que en el Antiguo Testamento se utilizaban 3 elementos, mi hermano. Vaya conmigo al capítulo 14 del libro de Levítico. Vamos a leer del versículo 50. Esos 3 elementos eran sangre, agua corriente, hisopo y escarlata, dice la palabra de Dios. Fíjese, son 3 cosas. ¿Era qué? Sangre, agua corriente, agua esa natural, mi hermano, mi hermana. El hisopo era con que se rociaba y era escarlata. Usted tenía que hacer ¿qué? Roja. ¿Qué tenía que hacer? Roja. Así que, y eso se utilizaba del Antiguo Testamento. Vaya ahí conmigo al libro de Levítico, vaya de vuelta otra vez allá hacia atrás, mi hermano y mi hermana. Tercer libro de la Biblia y capítulo 14. Dice la palabra de Dios de esa forma y de esta manera, mi hermano y mi hermana.
14:50 al 53, dice así. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la vecía viva, la mojará en la sangre de la vecía muerta, en las aguas corrientes, ahí está el agua, ¿verdad? Y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la vecía, con las aguas corrientes. Como la vecía viva, dice, la madera, los cedros, los hisopos y la grana. O sea, tienes que rociar todo. Si había maldición en la casa, si había una maldición en ese hogar, mi hermano y mi hermana, continuás en nuestras vidas, ¿verdad? Tenía que ser rociada por la sangre de Cristo Jesús, porque nosotros estábamos bajo una maldición por causa de ¿quién? De nuestro padre Adán, perdón. De nuestro padre Adán estábamos bajo una maldición. Y por cuanto todos pecaron, todos están ¿qué? Todos. La maldición de la muerte estaba sobre nosotros, hermanos. Así que no, para usted y para mí no había ninguna oportunidad. Y es por eso que vino Jesucristo, para limpiarnos y santificarnos a usted y a mí también. Luego soltará la vecía viva, dice, fuera de la ciudad sobre la faz del campo, y así harás expiación por la casa y será que limpia. Esta es la ley, dice, acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa. Acerca de qué, de hinchazón, de erupción, de la mancha sin dice blanca, para enseñar cuando es inmundo y cuando es limpio, es tocante a la lepra. Dice, fíjese bien, hermanos, ¿verdad? Dice, para enseñar cuando es inmundo y cuando es limpio. Así que Dios nos miraba como ¿qué? Como seres inmundos a nosotros, mi hermano y mi hermana. Dios siempre volteaba su rostro en contra de nosotros. Y nosotros, por más que buscábamos a Dios, no sabíamos cómo encontrar a Dios. Y que acudíamos a los ídolos, porque así la tradición nos enseñaba que acudieras a los ídolos, hermanos, a las otro tipo de religiones X, fulana, sutana, para buscar a Dios, porque nuestra alma buscaba y necesitaba esa presencia del Señor, esa gloria, esa comunión con el Padre. ¿Y qué sucedía, hermanos? Pues no pasaba nada con nuestras vidas, hasta que un día Cristo, por misericordia, se nos presentó y nos liberó y nos quitó esa inmundicia, tanto usted como a mí, mi hermano y mi hermana. Así que de esa forma, de esa manera, el Señor, ¿qué hizo? Nos limpia. Dice que sin sangre no hay ¿qué? No hay remisión de pecados. Y se tenía que hacer un sacrificio. ¿Quién lo hizo? El Hijo de Dios. Él entró con su propia sangre para rociar, dice, en lo celestial, ¿verdad? Y del hombre que está establecido para el hombre que mora una sola vez, así Cristo entró una sola vez, dice. Ya no es necesario que entre cada año como lo hacían los sacerdotes según el capítulo 9 del libro de Hebreos, sino una sola vez y ahora se presentará, dice, sin relación al pecado para salvar a los que en él esperan. En este caso su pueblo, su iglesia, o cada uno de nosotros que ya recibió. Si usted recibió, hermano, si usted recibió el sacrificio de Cristo Jesús, si ahora usted está bajo el nuevo pacto de la sangre del Cordero, pero de acuerdo a la palabra de Dios, mi hermano, no crea que se salva porque, no, pues yo estoy listo, ¿verdad? Decía una persona. Esa persona cuenta un testimonio. Y esa persona dice que murió. Y que Dios le dio la oportunidad de regresar. Y cuando fue allá en aquel lugar, dice que miró casas y que los ángeles estaban esperando los materiales para cada quien que está construyendo su casa. Dice, bueno, ¿y por qué estas casas no están construidas? Porque no nos han mandado el material. Por eso la Biblia dice, hagan tesoros en los cielos. Y usted y yo tenemos que enviar esos tesoros, hermanos. Entonces, que muchos creyentes que quieren vivir la vida como ellos quieren. Dice, y no envían nada para el reino de los cielos. No adoran. Incluyó el diezmo. Hay 5 cosas que no están haciendo, dice. Y una de esas es que no hay oraciones. No hay comunión. No diezman, dice. Y si diezman, no diezman como debe de ser. Y luego, hermanos, su vida está llena de avaricia, de orgullo, de soberbia, de afanes de la vida. Y no sé cuál. Y que los miró a muchos como un galerón. Y que dijo, ¿por qué esos están ahí?
Porque esos fueron los que llevaron, son cristianos, dice, que se salvaron, pero que nunca enviaron nada para el reino de Dios, para la construcción de su casa. No enviaron nada. Son cristianos, esos supuestamente nacieron de nuevo, pero no, hermanos, enviaron nada para el reino de los cielos. Y decía, evangelicen, prediquen, perdónense, pidan perdón día y noche, porque también fue enviado al infierno. Y miró cosas, dice, en el infierno, qué terrible. Hermanos, cuando muchos dice, seremos salvos, dice el libro de 1 Corintios, aunque sí por pérdidas, capítulo 3, es lo que dice 1 Corintios 3, que cada uno de nosotros será probado por fuego. Si, dice, si el material que tú enviaste, o que tú tienes, hermanos, permanece, debe ser oro, plata, piedras preciosas. Dice, tú vas ganando. Pero, si hay hojarascas, si hay madera o heno, cuando mucho vas a ser salvo, tú dices. Entonces, hermano, yo no sé qué nos espera a nosotros en el reino de Dios. Así que yo le invito a mi hermano, que usted y yo luchemos por vivir una vida más plena delante del Señor. Si andamos en luz, como Él está en luz, tendremos comunión los unos a los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es importante, hermanos, dígalo bien, no porque yo lo diga, es porque el Señor lo dice. Y lo dice claramente, y eso usted va al capítulo 10 de Hebreos. No dejen de qué, como algunos tienen por costumbre. Y menos cuando miras que aquel día se está acercando. Hagamos obras para que el reino de los cielos, hermanos, sea para muchos también bendecidos. Obras, hermanos, que glorifiquen el nombre de Dios. No para ser visto por los hombres, hermanos. No para que me aplaudan o porque te aplaudan, hermanos. Es para que la gloria del Señor sea manifestada. Haga obras, hermanos, que glorifiquen al Padre. Que sea usted siempre, que tenga el anhelo principal de venir a la presencia de Dios. Así que la sangre es importante, hermanos. En el antiguo pacto se hacía ¿qué? Se hacían pactos de sangre. El nuevo pacto se hizo bajo un pacto de sangre, la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. David, hermanos, cuando él pecó, de acuerdo al capítulo 21 del 51 del libro de los Salmos, Salmo 51, versículo 7, mi hermano y mi hermana. Cuando David peca, fíjese lo que dice. Dice, purifícame ¿con qué? Con hisopo, y seré limpio. Lávame más y más de mi maldad, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, y seré blanco como la nieve. Hermanos, David reconoció que había cometido un pecado. Y no solamente fue el pecado de adulterio, también, hermanos, mandó matar a la esposa, al esposo de la mujer. Y eso fue un pecado desagradable ante los ojos de Dios. Y Dios le dice por medio del profeta, hermanos, no crea que David se escapó, mi hermano, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios, hermanos, mandó al profeta y le dijo al rey David, ahora la espada no se va a quitar de tu casa, dijo, por cuanto tú hiciste eso. Y ahora dice, hermanos, va a venir muchos problemas sobre tu vida. De tal manera que ahí empezó el reino, hermanos, a ser un reino vacilante. Se levantaron reyes buenos, reyes malos. Entre los mismos hijos, hermanos, hubo muerte. Absalón mata a Amón. Y Amón viola a su hermana. Comenzaron los problemas fuertes, mis hermanos. Por cuanto se había cometido, el rey David volvió a cometer otro pecado. No solamente el del censo, ahora había cometido un pecado grave y ante los ojos de Dios. No se escapó David. No digo, bueno, pues soy el hombre conforme al corazón de Dios. Dios no va a hacer nada a mí, ¿verdad? No, hermanos. Dios es un Dios, hermanos, justo. Y Dios hará justicia tarde o temprano. Por lo tanto, le invito, mi hermano, a que nosotros nos consagremos cada vez
más delante del Señor. Toda bendición espiritual se obtiene, hermanos, bajo la preciosa sangre del Cordero de Dios. Así que el uso del agua corriente, hermanos, Dios ordenó ese uso de agua corriente. Lavarás, le dice ahí en Levítico 14, la vecilla con agua corriente. La vecilla muerta la vas a rociar y esa nueva, dice, antes de ser rociada, tiene que ser lavada y va a ser, ¿qué? Soltada. Esa vecilla, ¿verdad? Esto hará para limpiar tu casa, pero también para limpiar tu vida, le dice el Señor. ¿A quién? A Israel. Y era una ordenanza en Levítico, mis hermanos. Así que, ¿qué nos hace el Señor? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recibir la sangre del Cordero para ser salvos. Y luego, ¿qué te dice? Vayan, hagan ¿qué? Discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Y luego qué dice? Bautízalos ¿en qué? Ok, el agua corriente. Ahí está el agua otra vez, hermanos. Pero ahora nosotros tenemos que ser limpiados y santificados con agua común. Y de esa forma el Señor quiere que cumplamos también lo que se realizaba en el Antiguo Testamento. Así que ahora que recibimos la sangre, la salvación, nos arrepentimos de nuestros pecados, ahora nos vamos ¿a qué? A bautizar. Vean la importancia del bautismo, hermanos. La importancia de ser ¿qué? Bautizados. Por eso es importante que usted, mi hermano, se bautice. Y no se quede en la primera etapa, porque entonces, hermanos, se le va a poner la sangre, pero usted será como la avecilla, no puede volar. ¿Por qué? Porque no está ¿qué? Limpio, no está santificado, mi hermano, por medio del agua también. Es importante. El bautismo debe ser ¿qué? En sumergido. Hechos 2:38, ¿qué le dijo Pedro al pueblo de Israel? Bautícese en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para perdón de pecados. ¿Verdad? Entonces, tenían que bautizarse el pueblo de Israel. El bautismo debe ser ¿por qué? Por sumergión, bajo las aguas. Y con conciencia de que lo hacemos voluntariamente. Hermanos, que usted lo hace voluntariamente, conscientemente. No que lo están forzando, no que lo están obligando, mi hermano, mi hermana. Usted lo tiene que hacer voluntariamente, mi hermano, mi hermana. Luego, mi hermano, que usted lo haga, ¿somos qué? Somos seguidores del Señor Jesucristo. ¿Por qué somos seguidores? Porque usted está obedeciendo el mandato del Hijo de Dios, Mateo 28, 19 y 20. Y usted está obedeciendo ¿a quién? Al Hijo de Dios. Se está bautizando y se está añadiendo al cuerpo de Cristo. Y el Señor añadiría cada día los que iban a ser ¿qué? Salvos. Dice Hechos capítulo 2, mi hermano. Y el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. ¿A dónde los añadía? A la iglesia. Para que tuvieran ¿qué? Comunión. ¿En dónde? En la iglesia, mi hermano. Y que la sangre del Cordero de Dios, ¿qué iba a hacer? Nos iba a limpiar de todo ¿qué? Pecado. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la palabra no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos de toda maldad, mi hermanos. Entonces, es importante, mi hermano, 3 puntos: la sangre del Cordero, el bautismo y añadirnos ¿a dónde? A la iglesia. ¿Añadirnos a dónde? A la iglesia. A la iglesia, hermanos. El mundo está confundido, mi hermanos. La gente del mundo está confundido. ¿Para qué te unes? Aquí puedes escuchar a Dios, aquí puedes honrar a Dios en la casa, puedes poner videos, puedes poner... No, hermanos, eso no mandó el Señor. Eso es desobediencia al Señor. No al pastor, hermanos, al Señor. Al Señor estamos desobedeciendo. Y toda desobediencia, hermanos, tiene una reprensión. Y puede venir una disciplina de parte del Señor. No del pastor, hermanos. El pastor, hermanos, no vale nada. El pastor es un siervo como cualquiera de nosotros. El que hay que obedecer, ¿a quién es? ¿A quién? Al Señor, ¿verdad? Entonces aquí vale ¿qué? El agua. El que no naciere de nuevo, ¿de agua y de qué? Entonces aquí está hablando del agua, pero el agua de la palabra.
Es que la palabra de Dios, entre más tú la oigas, la escuches, mi hermano, porque la palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios, mi hermano. Entonces, si usted empieza a escuchar, oír la palabra, viene la fe para cambiar aquello que usted no puede cambiar, para mejorar, para avanzar en esta vida. Necesitamos, hermanos, escuchar la palabra de Dios, pero también necesitamos nosotros estudiarla todos los días. Le dijo el Señor a Josué, todos los días, de día y de qué, de noche, vas a meditar en esta palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y el Señor empieza y lo vuelve a repetir y lo vuelve a decir, pero mira, Josué le dijo, ¿por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios me iba a traer la bendición, o si usted no la toma, la palabra de Dios con seriedad, los cielos se cierran para usted, mi hermano y mi hermana. Y eso es lo que Dios no quiere. De hecho, dice Dios en su bendita palabra, según Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25, óigalo bien, está hablando acerca del matrimonio, pero dice la palabra así: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificándola, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Entonces ahí se refiere ¿qué? A la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nos purificamos, hermanos? Hermanos, por la palabra, porque todos los días la palabra de Dios debe ser estudiada, leída, meditada y obedecida a la palabra del Señor, mi hermano y mi hermana. Es lo que todo creyente, todo cristiano, todo seguidor de Cristo debemos hacer cada uno de nosotros, mi hermanos. Eso es para que usted y yo estemos preparados para toda buena obra, para aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, mi hermano y mi hermana. Debemos estar listos, usted y yo, mi hermano y mi hermana. Y principalmente para nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias. Porque Dios puso en los tiempos de Moisés, mis hermanos, que se mandara a poner los dinteles de la puerta en cada casa, para que no trajera desgracia en cada casa, hermanos? ¿Por qué se debe estudiar la palabra? Por lo mismo, hermanos. Porque la palabra es viva y ¿qué? Y es más cortante que toda espada. Corta la maldad, corta el pecado, corta los vicios, corta, hermanos, todo aquello que se está manifestando. Por eso la palabra de Dios tiene que ser, hermano, escuchada diariamente en tu casa, en tu hogar. Aunque te digan que estás loco, loca, mi hermano, mi hermana, pues estamos locos por Cristo. Amén. Porque antes hacíamos escándalos, pero por la carne y para el mundo, mis hermanos, y caíamos muy mal. Pero ahora, para que la gente que está alrededor sea libre, conozca a Cristo Jesús, nuestro amado Rey y Señor Jesucristo. Así que dice la palabra de Dios de esa manera: habiéndola purificado por medio del lavamiento del agua, que es la palabra, a fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que fuese santa y sin mancha, mi hermano. Entonces, ¿qué hace según la primera carta de San Juan? Versículo 1, versículo 7, ¿qué hace? Nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Pero si estamos en qué? En comunión. Porque andamos en qué? En luz, hermanos. Entonces, eso significa que hay luz en nuestras vidas. Y la luz del reino, la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? A mi camino. Entonces la palabra de Dios, hermanos, te da luz y la entiendes, es lo que quiere decir, ¿verdad? La comprendes, la practicas, la vives. No dejas de congregarte como algunos tienen por costumbre, y dice la Escritura, la palabra de Dios, hermanos, y más cuando miras que aquel día se acerca. Hermanos, no eres cada 8 días, no eres cada 15 días. Hermanos, esto es a diario, mi hermano, meditar en la bendita palabra de Dios y a diario caminar en ella. Hay de aquellos hermanos, hermanas, que quieren caminar en sus propios caminos y no en la palabra de Dios. No en lo que Dios les dice. Ese es el camino que debemos de seguir. En el camino, hermanos, que la palabra nos está diciendo así. Tienes que vivir así, tienes que caminar así. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Así que el escarlata, hermanos, significaba que redención. Se le ponía al primogénito. Al primogénito se le ponía un cordón escarlata, o sea, rojo. ¿Verdad? Vaya, dame por ahí, Samuel. Génesis capítulo 38, 30, por favor.
38:30. ¿Qué dice ahí, mi hermano? Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo ¿qué? De grana, y llamó su nombre Sara. Segunda nació y le puso un cordón. Porque era ¿qué? El primogénito. Hermanos, también se mataba una vaquilla roja. Óigale bien. Y esa vaquilla, dame números 19:6, por favor, Samuel. Se mataba la vaquilla roja, mi hermano y mi hermana. Y esa vaquilla roja que se mataba, ¿era para qué? Para limpiar, santificar. Y tenía que ser totalmente. Luego tomarás el sacerdote esa madera de cedro, hisopo y luego y de escarlata. Es el versículo número 6, ¿verdad? Y lo echarás en medio del fuego en que arde la vaca. Entonces, pero tenía que ser la vaca roja, mi hermano, mi hermana. Por eso los israelitas están esperando la vaca roja y andan buscando esa vaca roja, los israelitas, para hacer de vuelta los sacrificios. Y hermanos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Tenía que ser sacrificada, quemada totalmente, la ceniza tenía que ser guardada. Entonces, esa ceniza, hermanos, sobre la persona inmunda o la persona que había pecado, que había hecho toda clase de maldad, se agarraba un balde, vamos a poner, de agua, y se agarraba poquita ceniza de la vaca roja y se echaba, se revolvía y se le rociaba al inmundo. Y de esa manera iba siendo ¿qué? Purificado, santificado el hombre en el Antiguo Testamento. ¿Cómo ahora vamos a ser limpiados y purificados? Primera de Juan 1:7, andando en luz y juntándonos, hermanos, teniendo comunión unos con otros, y la sangre del Hijo de Dios, ¿qué hace? Ok, por medio de la palabra de Dios, para presentarse en iglesia sin mancha y sin ¿qué? Impuros, que no seamos impuros al ser llamados, hermanos. Si no, te espera un galardón, un galerón allá, hermanos. Como las gallinas o como se ponen los puercos allá en las granjas que hay ahí. Ahí van a ser enviados muchos creyentes. Van a estar allá, pero no tendrán su propia casa, hermanos, porque no tuvieron ni la valentía, ni la fuerza, ni la gracia de honrar a Dios con sus vidas. Sumergidos en otras cosas, apartados del reino de los cielos. Dios no quiere eso para usted ni para mí tampoco, hermanos. Y le dijeron al pastor, ¿y por qué está ese? Y le dijo, ¿y dónde está mi casa? Y que el ángel le dijo, esa es tu casa. Y que le dijo, ¿cómo que esa es mi casa? Le dijo, pues si yo he hecho esto, he hecho aquello, lo otro. Le dijo, no, le dijo, siempre fuiste alabado por los hombres. ¿Te gustaba que los hombres te aplaudieran? Le dijo. Tienes 150 millones de dólares, le dijo. 150 millones de dólares. Tienes los 5 carros de lujos que valen millones también. Y nunca te acordaste de los pobres. Hermanos, dice que Dios le permitió ir a regresar y regaló todo. Los carros, el dinero, todo lo regresó. Y lo volvió todo. Era un pastor. Estaban los puros cimientos. Pero ¿cómo? Dice. Si yo he hecho cosas, no. Le dijo. Lo has hecho por tu orgullo, por tu soberbia. Y eso es lo que tú has enviado. Y que estaban unas casas muy bonitas y que estaban unas casas como edificios. Bueno, porque ellos enviaron el material que tenían que enviar. Tú no has enviado nada. ¿Cómo quieres que tu casa, cuando muchos tienen los cimientos ahí vas a vivir? Le dijo. ¿Y qué dijo? Tienes una oportunidad.
Dios te va a dar otra oportunidad. Te van a regresar, pero tienes que... ¿Se acuerdan del testimonio del pastor Vichis? Él me lo contó a mí y pidió perdón el pastor Vichis. Hermanos, tal vez sea también el problema de nosotros, o de muchos de nosotros. Y luego decía el pastor, por favor, hermanos, pidan perdón todos los días. Si es necesario 2 o 3 veces al día, pidan perdón. Por favor, hermanos, sirvan al Señor, evangelicen, compartan la palabra, den, ofrenden, ayuden a los que realmente necesiten. Por favor, hermanos. Testimonio muy fuerte, hermanos. Así que, mis hermanos, de esa manera se hacía el sacrificio. Rabat de la manera que puso un cordón, ¿qué? Rojo, mi hermano. Dice la palabra de Isaías 1:18, mi hermano. Si tus pecados fueran como la nieve o como la grana, como la nieve serán ¿qué? Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, así es el pecado, dice Dios. ¿Verdad? El pecado de maldad siempre, de una forma u otra, se va a distinguir de nuestras vidas, mi hermano. Y Dios conoce perfectamente cada uno de nosotros. Amén. Jesús llevaba una túnica escarlata. Solo los reyes llevaban este tipo de capas. De acuerdo a Mateo 27-28, cuando lo iban a sacrificar, le quitaron la túnica, pero era ¿qué? Escarlata, mi hermano. Dámelo por favor tú, Samuel, en Mateo 27-28. Dice la palabra de Dios, le echaron encima un manto ¿de qué? Un manto escarlata. Hermanos, y desnudándolo, dice, ¿verdad? Entonces solamente los reyes lo llevaban este manto de escarlata. Mi hermano y mi hermana. Y eso simbolizaba lo rojo, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, desde Rabat, mis hermanos, desde el primogénito, y también mi hermano, en Isaías dice que así es el pecado, pero Dios lo puede transformar y lo puede cambiar. Así que el agua, bajo la ley de Moisés, dice, el ritual era para purificación, mi hermano, para purificarse. ¿Era qué? Era el agua, era el símbolo. Y luego que se quemaba la vaca y se recogía en un lugar limpio, cuando alguien era declarado ceremonialmente inmundo, se metía en agua limpia y se vertía una pequeña parte de la ceniza y así daba ¿qué? El comienzo de la purificación. ¿Cómo da el comienzo de la purificación para el creyente? Cuando se bautiza. Ahí da el comienzo ¿de qué? De la purificación. De que quiere purificarse de todo ese pecado que ha arrastrado en su vida, de vicios, de cosas mundanas que lo atraen, que lo seducen. Y cuando el hombre o la mujer se resiste, hermanos, inconscientemente no se da cuenta que está resistiendo a una purificación espiritual en su vida y a ser limpiado totalmente. Por eso la importancia del bautismo, que el hombre y la mujer se bautice, mi hermano, para empezar el proceso de la purificación por medio de la palabra. Ahora la palabra va a empezar a ayudarlo a santificarlo. Cada vez que lea la palabra y que usted lea con un corazón sincero y honesto, y usted va a decir, yo necesito cambiar esto. Esto que lo que dice la palabra de Dios, yo necesito mejorar. ¿Por qué he pecado en esto, Señor? Y esto me tiene tomado esta parte de la Escritura. Me identifico aquí, Señor. Y tú dices que esto no va a entrar al reino de los cielos, Señor. Por lo tanto, pido perdón, me santifico y pido tu presencia para que me limpie. La palabra te está, ¿qué? Purificando, santificando día tras día, hermano. Porque estás reconociendo bajo la palabra de Dios, no bajo un hombre, sino bajo la palabra de Dios, porque tú mismo la estás leyendo con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, mi hermano, que todo lo que está aquí viene de parte de Dios. Y por lo tanto, mi hermano, usted obedece a la bendita palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace? Purificar. Comienza el proceso ¿de qué? De la purificación del hombre y la mujer. La sangre o el hilo escarlata de Cristo es ¿qué? Un retrato de pacto, mi hermano, que tenemos con Dios.
Usted y yo tenemos un pacto con Dios. Por eso muchas veces, hermanos, dicen algunos que la salvación se pierde, otros que no se pierde. Mi hermano, pero usted realmente, si usted no crece y no madura, no es que pierda la salvación. Si fue realmente honesto con Dios y si realmente recibió a Cristo Jesús, lo que va a perder tal vez muchos privilegios espirituales en su vida por causa del pecado, ¿verdad? Pero usted y yo estamos, hermanos, obligados como padres, como siervos, a impulsar, dice la Biblia, forzarlos a entrar al reino, a tu casa, a tu familia. Hermanos, no le apapache a su hijo a la espalda. La palabra de Dios dice esto y esto otro, dígale a su hijo o a su hija. Al vecino, lo siento vecino, pero permíteme, te voy a hablar con la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor dice. Y porque deseo que tú vayas también al reino, te voy a decir la verdad. La verdad es la palabra. No la verdad de la religión, de la palabra de Dios. Más, saca tu Biblia. ¿Verdad que tienes una Biblia católica? ¿Qué le hace? Sácala. Y ya le van a ese pasaje. Es lo que dice tu Biblia. Y esto es palabra de Dios. Vecina, vecino, esposa, esposo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Necesitas arrepentirte, necesitas pedirle perdón a Dios. Porque lo que viene es duro y difícil. Y si nos agarra la muerte, y sin Cristo, sin que sea Él nuestro Señor y Salvador, pues será terrible tu eternidad. Por lo tanto, yo quiero que tú conozcas la gracia de Dios y después decidas. Si no quieres, decide, pero ahorita necesitas conocerla. Y si ya estás en Cristo, necesitas dejar esto, hijo, tienes que abandonar ese tipo de vida, de conducta. Así hemos de ser. Así que, mis hermanos, se aplica a nuestras, ¿qué? A nuestras almas manchadas de pecado, de maldad, y como resultado somos, ¿qué? Redimidos y liberados de la condenación eterna, hermanos. Es lo que hace la sangre de Cristo Jesús. Nos redime y nos libera. Porque hay mucha mancha, hermano, hay mucha maldad en nuestros corazones. Hay mucha iniquidad en nuestros corazones, hay mucho pecado. De muchas formas y de muchas maneras. Simplemente el hablar muchas veces, hermanos, no es conforme a la palabra de Dios. Muchas veces el tener una relación con la gente tampoco es conforme a la bendición de Dios. Muchas veces buscamos la amistad de alguien, pero hay un tipo de interés carnal o mundano más. O hay algo que nos gustaría que nos apoyaran. Hermanos, debe ser usted una persona sin esos malos pensamientos y esas actitudes negativas. Acérquese para anunciar, para hablarles, para bendecirlos a esas personas que necesitan la gracia y la misericordia de Dios. Así que la preciosa sangre de Cristo, ¿qué hace, mi hermano? Hace una persona malvada, perversa, una persona nueva, totalmente diferente. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas ya pasaron. Borrachos, drogadictos, hermanos, hombres mujeriegos, mujeres también promiscuas y hombres promiscuos también, hombres bajo el pecado de homosexualismo, el lesbianismo. Dios, el Señor, los cambia totalmente. Totalmente los transforma. Pero, hermanos, tiene que ser honesto y sincero el hombre y tener una fe verdadera delante del Señor. También forma su sangre un vallado de protección, hermanos. Hace que la sangre del Hijo de Dios, hermanos, el diablo no tenga nada que ver contigo. Satanás no puede tentarte ya, mi hermano y mi hermana. Ahora uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice Santiago capítulo 1. Ahora, hermanos, es porque usted no ha abandonado y no se ha santificado ni se ha purificado de esa actitud. ¿Qué decía el rey David? Líbrame de los pecados que me son, ¿qué? Ocultos, hermanos. Porque hay pecados ocultos en todos nosotros, hermanos. Que nadie se da cuenta, hermanos. Aparentemente, pero Dios se está dando cuenta. Aparentemente nadie se da cuenta, pero hay pecados ocultos. Líbrame de los pecados ocultos. De repente, hermanos,
cuando estamos solos, se empiezan a manifestar esos deseos en pensamientos, actitudes y acciones que tenemos incorrectamente. Y eso se está viendo, hermanos. Y el rey David decía, Señor, líbrame de esos. Es más, ni sé cómo se va a manifestar mi carne el día de mañana, porque está oculto aquí en mi alma y en mi corazón. Líbrame de eso, Señor. Y es lo que debe de ser nuestra oración, mi hermano y mi hermana. ¿Por qué? Porque si usted camina bajo el vallado, bajo la sangre, bajo el nuevo pacto de la sangre, entonces ese pacto, esa sangre que hace, un vallado. ¿Se acuerda que le dijo Satanás a Job, a Dios? Cuando Dios le dijo, ¿no ha visto otro siervo como Job? Pues sí, le dijo. Lo tiene rodeado, eso es vallado. Lo tiene rodeado, dice. ¿Pero por qué tenía? Porque hacía sacrificios. ¿Sacrificios de qué? De sangre. Y no solamente por él, sino por sus hijos. ¿Hacía qué? Vallados. ¿Y a quién cree que atacó primero Satanás? A los hijos. Porque los hijos, hermanos, se habían ¿qué? Desviado y hacían sus pachangas y hacían sus fiestas y hacían toda clase de, pues digamos, de carnalmente viviendo, ¿verdad? Pero aún Job hacía sacrificios por ellos. Pero el enemigo llegó y los atacó y ¡pum! Los mató a todos. Les regresó el doble. De 6 le regresó 12 el Señor. Pero él se tuvo que mantener firme, hermanos. ¿Cuánto tiempo? No sé, no dice la Biblia cuánto tiempo, hermanos. Pero de que sufrió, hermanos. Y pasó un problema fuerte este hombre. Hermanos, la palabra de Dios dice que necesitamos ese vallado. Porque tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Efesios capítulo 6, del 10 en adelante. Te dice que necesitas ese vallado. Y que tú en tus fuerzas no puedes enfrentar al enemigo y a Satanás. Por eso, hermanos, Dios te invita a que seamos hombres y mujeres que estemos nosotros caminando bajo el camino. Invitemos a unos hermanos allá de Cibuta. Hermano fulano, lo esperamos a usted y a su familia. Sí, pastor, ahí el domingo sin falta vamos a estar. Estoy dando estudios a unas personas allá entre semana. Los esperamos el domingo. Hermana, ya tiene usted como un mes que no viene a la iglesia. Ah, sí, pastor, este domingo voy a estar allá. No andan en luz. ¿Por qué? Porque no tienen comunión. Los que andan en luz van a tener ¿qué? Comunión. Hermanos, y la sangre de Jesucristo que era, nos va a limpiar de todo pecado. Hermanos, ese es un requisito que tiene que tener cada creyente. ¿Y te lleva a dónde? La sangre del Cordero te hace una nueva criatura. La sangre de Cristo, mi hermano, te hace un vallado. Te da acceso directamente a la presencia del Padre y te lleva a la vida eterna. Para todos aquellos que reciben la ofrenda del sacrificio del Cordero de Dios. Todos aquellos que reciben a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, mi hermano. Pero, ¿qué será lo que te califica, mi hermano, y que realmente te aprueba, que realmente es la perseverancia? Y la palabra de Dios. Por eso es importante que la palabra de Dios la tomes, hermanos, con mucha seriedad y que medites día y noche, como le dijo Dios a Josué, capítulo 1, de día y de noche, hermanos. Y que la palabra de Dios, mi hermanos, sea la lámpara. Capítulo 19 del Salmo, mi hermano y mi hermana. Que la palabra de Dios, como dice ese Salmo, y nos habla acerca de lo que hace Dios a través de este Salmo 19, ¿verdad? Y nos dice, hermanos, que usted y yo podemos ser muy bendecidos por esta palabra. Dice que la palabra de Dios es más deseable que el oro y que mucho oro afinado. Así es la palabra de Dios, hermanos. Quien medite y practica la palabra de Dios, le va a ir muy bien, dice la palabra de Dios. Dios lo va a bendecir grandemente. Es más deseable que el oro y que mucho oro afinado, dice. Hay gran galardón
a los que en ellos esperan, en los que esperan en la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces hay procesos. Y esos procesos, hermanos, son duros muchas veces y muy fuertes, mi hermano y mi hermana. Pero, hermanos, pero si Dios está conmigo, dice la Escritura, ¿quién contra mí, verdad? Padre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado. Así que cuando pases el proceso, hermanos, y pases por esa parte, no te preocupes, decláralo, Señor está conmigo, me va a hacer pasar. Y sé que pasando este valle hay una bendición para mí. Y que voy a regocijarme. El Señor dice, cuando te halles en diversas pruebas, ¿qué debemos estar? Gozosos, alegres, dice, sabiendo que la prueba que produce, paciencia, y la paciencia tenga ¿qué? Su obra completa. Entonces, hermanos, todo está totalmente, hermanos, equilibrado en el reino de los cielos. Y si Dios permite algo, ¿cómo responder? Gracias, Señor. Dar gracias a Dios, ¿por qué? Por todo. Dar gracias a Dios. No lo entendemos ni lo comprendemos, hermanos, pero vamos a agradecerle al Padre. Vamos a adorar al Padre. ¿Qué hizo Job cuando le quitaron todo, hermanos? Se postró y adoró. Y con todo esto no pecó a Dios ni le atribuyó despropósito alguno. Es lo que dice la Escritura, hermanos. Así que, mi hermano, la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús, nos califica para entrar al reino de los cielos. Y de allí, en esta vida, nos empieza ¿qué? A usted, a mí, hermanos, a purificar y quitarnos toda aquella inmundicia. La palabra de Dios es el agua, mi hermano. Pero simboliza por medio del bautismo que usted entró en un estado de ¿qué? De purificación, usted, hermano y hermana. Y que se está purificando. ¿Para qué? Pues para ser usado por el Señor. Para que el Señor me use, para que el Señor se manifieste a través de mi vida. Para que el Señor haga cosas grandiosas y maravillosas a través de mi vida, mi hermano. Pero tiene que hacer, ¿con qué? Con humildad, dando gracias a Dios en todo, mi hermano. Y cuando pase, en lugar de rendirse, en lugar de tirar la toalla, de dejar de venir, no, venga. Venga ahora con más ganas, ¿verdad? Si dice que no tiene ganas, pues ahora, Señora, voy allí, dígale a su propia carne, ahora te sometes, y hágale así, te sometes y te sujetas en el nombre de Cristo Jesús. Ahora voy, ahora me presento, es más, voy a adorar más, y vamos a brincar y vamos a exaltar el nombre de Dios, amén.